Vamos a ir a Juan 12, versículo 1 al versículo 11. Juan capítulo 12, versículo 1 al versículo 11. Dice el Espíritu Santo: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Invoquemos nuevamente el nombre de nuestro Dios para que sea Él quien nos esté hablando hoy. Padre nuestro, gracias por tu palabra santa. Ella ha sido leída. Vamos a proceder, Señor, a exponerla. Padre, reconocemos la necesidad que nuestra alma posee de conocer, profundizar y entender tu mensaje santo, porque ese es el mensaje de vida para nuestras almas. Tú conoces la necesidad que cada uno de los que escuchan tiene. Por eso yo te ruego, Padre, que me concedas por el poder de tu Espíritu exponer tu palabra de una forma clara, poniendo el sentido real, y que tu Espíritu Santo aplique esto a cada persona que me escucha hoy. Señor, aquí está tu pueblo, hambriento de ti, sediento de ti. Satisfácenos hoy, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, hoy empezamos la sección que Juan capítulo 12 hasta el capítulo 22, Juan nos va a mostrar hasta el 21. Juan se va a concentrar en la semana de pasión de Cristo. Si se dan cuenta, es prácticamente el 50% del libro. Juan lo consagra a mostrarnos lo que pasó con Cristo en la semana de pasión. Así como Génesis 1 y 2 nos cuentan lo que Dios realizó en la creación durante 6 días, Juan se va a concentrar en buena extensión de su libro en mostrarnos lo que pasó en la semana de pasión de Jesús, la semana que tiene un significado profundo para la nueva creación. Hoy Juan nos va a mostrar a Jesús en la casa de Betania,
la casa donde él se deleitó muchas veces, descansando especialmente porque él tuvo allí particularmente una fiel discípula que se deleitaba escuchándolo sentado a sus pies. Está terminando el ministerio de Cristo, ha predicado, ha hecho asombrosos milagros, ha mostrado que Él es el Mesías. Y Juan nos va a mostrar hoy un retrato de la respuesta que el corazón de 4 clases de personas dieron al Cristo en Betania. Y ese va a ser hoy nuestro sermón. 4 respuestas al Cristo en Betania. En primera, vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 3, una respuesta de devoción generosa. Versos 4 al 8, una respuesta mezquina. Verso 9, una respuesta curiosa. Y versos 10 al 11, una respuesta asesina. ¿Cómo responde la gente luego de haber presenciado el ministerio de Cristo durante 3 años? En la última semana, la semana de pasión. Empecemos con nuestro primer aspecto, versos 1 al verso 3, una respuesta generosa. Dice verso 1: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Juan ubica lo que va a contarnos 6 días antes de la Pascua, Pascua en la cual Jesucristo mismo iba a ser crucificado como el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Pascua en la cual Jesús le pondría fin a todas las fiestas y ceremonias del Antiguo Testamento, porque la realidad vendría a cumplir lo que fue anunciado por las sombras, porque el antitipo cumpliría todo lo que fue anunciado por el tipo. Juan nos dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús. ¿De dónde? Posiblemente de Efrón, posiblemente de Jericó, si uno mira a Mateo, Marcos y Lucas. Jesús había estado predicando el evangelio del reino en esos días en los cuales le precedieron a su viaje a Jerusalén. Si usted lee el resto de los evangelios, encuentra que Jesús, desde la última parte de Juan 11 al versículo 1 del 12, sanó 2 ciegos, tuvo el encuentro con Zaqueo, contó una ilustración mostrándonos que Cristo supo aprovechar su tiempo. Él sabía que se aproximaba el tiempo de su muerte y esto no lo acobardó, esto no lo distrajo, sino que hasta el último instante Él quiso cumplir con esa función de anunciar el mensaje del reino por todas partes. Juan nos dice 6 días antes de la Pascua, es decir, el viernes, Jesús venía en una procesión con la multitud de peregrinos que iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua.
posiblemente cantando salmos procesionales, posiblemente hablándole a la gente del significado de esta fiesta central a la cual él mismo le pondría fin porque él iba a cumplirla perfectamente. Pero Juan nos dice que él se aparta de la multitud y va a la casa de sus amigos de Betania para descansar el sábado. La cena que se nos menciona aquí le fue dada el día sábado. Dice en el verso 2: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. La familia le prepara una cena en honor a Cristo. La cena no se dio en la casa de Lázaro, sino que cuando usted va a Mateo y Marcos encuentra que esta se dio en la casa de Simón el leproso, más bien el ex leproso. Invita a su amigo Lázaro el ex muerto. Y entonces, en esta ocasión, allí está Marta y está su hermana preparando una cena en honor a Cristo. Juan nos muestra que Lázaro, el resucitado, comía. No era un fantasma, no era un espíritu. Él regresó a la vida con un cuerpo real. Ellos estaban realmente agradecidos con el Cristo, porque una muestra de la verdadera fe es el agradecimiento a Dios por su gran misericordia. Una vez más en el texto brillan dos personajes, Marta y especialmente su hermana María. Marta brilla sirviendo, asumiendo la responsabilidad de la casa. No estaba en su casa y posiblemente Simón le encargó esta gran responsabilidad. Marta sirve a Cristo haciendo lo que ella sabe hacer, preparándole una buena cena. María sirve a Cristo por medio de una realización, de una manifestación excelsa de devoción. Pensemos en la cena. Un ex muerto, o sea, un resucitado, un ex leproso, una mujer que estaba viva y que le encantaba servir a Jesús, otra mujer que se deleitaba sentándose a sus pies. Esa cena es un pálido cuadro de lo que un día pasará. La cena que nos narra Juan aquí es un pálido cuadro de las bodas del Cordero. Jesús estará presente en medio de su pueblo. Van a estar creyentes que han muerto y fueron resucitados. Creyentes que fueron leprosos a causa del mal y que han sido limpiados, y los que estén vivos cuando Cristo regrese. En esa ocasión el número de los invitados será completo. Y yo espero que usted esté allí presente. Yo sé que yo sí. Y espero que usted también esté. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Esta unción no se debe confundir con la que está en Lucas capítulo 7. La unción de Lucas capítulo 7 lo da una mujer que la Biblia le llama pecadora.
Aquí no, aquí es María, la piadosa hermana de Lázaro, aquella que se deleitaba sentándose a los pies de Cristo. Juan nos dice que ella toma un perfume y unge a Cristo como una manera de agradecerle por todas sus bondades. Y es que la ocasión era precisa. Allí estaba su hermano que había sido resucitado. ¿Por quién? Por Cristo. Allí estaba Simón, el que había sido leproso, que ya estaba limpio. ¿Por quién? Por Cristo. Allí estaba el centro de la vida de todos ellos. Y entonces Marta agradece a Cristo preparándole una buena cena, y María, como siempre, adora a Cristo sentada a sus pies, en este caso ungiéndolo. Nos dice Juan que el ungüento que compró ella era de mucho precio. Judas, que era un experto en precios, que era un experto en cifras, que era un experto en asignarle valor a las cosas. Por cierto, él fue el que le asignó valor monetario hasta el mismo Jesús. Dijo que costaba 300 denarios, el equivalente a 300 días de trabajo, porque era de nardo. Nardo, esto era una planta que crecía en la China y en la India, así que se transportaba desde lejos a lomo de camello. Tenía que ser una cosa muy especial y muy costosa. Y Juan nos dice que no era imitación de nardo. Usted puede ir hoy día hay muchas tiendas especializadas y usted compra cualquier loción parecida a una original, pero se siente que es una copia. Aquí no, aquí era nardo puro, lo mejor que ella encontró en el mercado, envasado en un recipiente costoso. Mateo y Marcos nos dicen que estaba envasado en un frasco de alabastro, es decir, en una jarra de yeso muy fino de color blanco y que era muy costoso. Realmente María tuvo que hacer una inversión bastante alta para dar este presente de agradecimiento al Cristo. Imaginémonos un poco la escena. Como dice el pastor, viajemos en la máquina del tiempo. Los hombres sentados a la mesa. Cristo, los 12, Simón, Lázaro y posiblemente otros allegados. Las damas servían en la mesa. María llega, calcula la ocasión, ve que llega el momento oportuno, interrumpe la conversación de los hombres y se acerca específicamente a Cristo. Rompe el frasco, y Judas está viendo todo, ¿no? Rompe el frasco y empieza a derramar el oloroso ungüento. Mateo y Marcos nos dicen que desde la cabeza de Cristo, y ella no cesa, el olor empieza a invadirlo todo, y Judas sufriendo. ¿Será que no va a dejar una parte? Hasta que lo vierte completamente todo sobre el cuerpo de Cristo.
empieza a correr por todo su ser hasta que llega a sus pies, elemento en el cual se concentra el Evangelio de Juan. Y nos dice Juan que esta adoradora del Cristo, abandonando las costumbres de su tiempo, se suelta el pelo y con él enjuaga los pies de Cristo. Es decir, la cantidad del perfume que derramó fue tanto que se necesitó secarlo, pero ella se quería dar por completo al Cristo, que consideró inapropiado ir por algún trapo para hacerlo, y se vio a sí mismo tan insignificante, pero a la misma vez tan dada a él, que quiso secarlo con su propio pelo, yéndose en contra de las costumbres de la época. Juan lo que nos quiere mostrar aquí es que el corazón de esta adoradora, que ya Cristo en Juan 4 dijo, el Padre busca una clase particular de adoradores. ¿Cuáles? Los que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es lo que esta dama está haciendo aquí. Ella está haciendo que su corazón hable un lenguaje sin palabras, un lenguaje profundo, un lenguaje íntimo, un lenguaje de indecible elocuencia, agradecimiento, adoración, entrega, humildad. Ella quiso darse plenamente al Cristo. Mientras tanto, el olor del perfume, dice Juan, invade toda la casa como un reflejo de esa infinita gratitud, de esa infinita adoración que exhalaba del alma de esta genuina devota de Cristo. No había palabras, no había canción, solo un símbolo de lo que brotaba de su corazón. Y mientras esto pasaba y se daba esta expresión de genuina entrega al Cristo, Juan nos muestra otra parte del cuadro, una respuesta mezquina. Miren lo que dice el verso 4 al 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Juan nos muestra que en ese cuadro hay un contraste. La generosidad del verdadero discípulo de Cristo es contrastada con la mezquindad, el egoísmo y la incredulidad de uno de los discípulos de Cristo, Judas. Aquí Juan nos describe a Judas como el traidor. Este Judas, que formaba parte de la iglesia visible, no puede comprender el lenguaje del genuino amor que se expresaba en esa desbordante generosidad de María. Y esto nos muestra que la persona egoísta, la persona mezquina, no puede entender, no puede comprender, no puede asimilar los actos de generosidad de los agradecidos. Les es imposible. Por eso Judas dice, qué desperdicio de dinero. Un perfume tan costoso
costoso que se pudo haber vendido e invertido de una forma mejor, derramado en el cuerpo de un hombre cuyo olor se disipará en poco tiempo? Bueno, Judas es esa clase de hombre o de pseudo cristiano que siempre está pensando en plata. Siempre en su mente está el dinero. Lo ve todo desde el valor material. Ya él calculó, porque fue él el que hizo eso, cuánto costaba ese frasco de perfume. Era un materialista puro. Calculó que el frasco costaba 300 denarios. Una cifra muy alta, dice él. Pero Judas es de aquella clase de mezquinos incrédulos que se llaman cristianos, el cual justifica su mezquindad aduciendo amor hacia los pobres. Y eso es lo que él hace aquí. Él dice: no, este desperdicio tan grande se hubiese vendido y se le hubiese dado a los pobres. ¿Por qué no se invirtió esta plata de una forma más fructífera? Más bien lo que él quiso dar a entender es: ¿por qué no se invirtió dándole esa plata al ministerio de Cristo, a nuestro ministerio, a mi ministerio? Él usó a los pobres para mostrar la mezquindad a la reacción generosa de esta discípula de Cristo. Y yo supongo que buena parte de los que estaban allí presentes debieron pensar: wow, qué noble es Judas. Sí, cuánta preocupación tiene él por los pobres. Recuerden que luego en la cena, cuando Cristo dice que Judas es el que lo va a entregar, no le creen. No le creen, es imposible. Judas era un experto en el disfraz. Logró convencer a los 12 de que era un hombre pío cuando realmente era un impío. Miren, hoy día, lastimosamente, hay muchas personas que se llaman cristianas de la misma clase de Judas, que no entienden el celo que algunos tienen por honrar a Cristo, que les parece un costo demasiado alto, que si le hablamos de invertir plata en las ciencias, en la educación, lo ven como algo bueno, pero que si le hablamos de invertir dinero en las misiones, en el avance del reino de Cristo, lo miran como un desperdicio. Y Judas logró convencer a los 12. Marcos nos dice que no solamente Judas llega a esa conclusión, sino que él, influenciando al resto, lleva a que el resto también miren con desaprobación a María. Judas era un experto en el arte del disimulo, era un experto en la persuasión defensiva de sus puntos de vista. Y lo mismo pasa muchas veces dentro del pueblo de Dios. Hay personas que se especializan en defender algunas supuestas causas nobles para justificar irse en contra de algunas inversiones que la iglesia está haciendo para beneficio de la misma, y lo que se suele decir es: esto debió invertirse mejor para los pobres. Cuando escuches eso, piensa un poco en Judas.
Juan Carlos Reil, hablando sobre esto, dice textualmente: cuanto más malvadas y carentes de gracia son las personas, más propensas son a buscar equivocaciones en el resto y a no ver la belleza de lo que hacen. Para Judas, invertir 300 denarios era mucho para el Hijo de Dios, y él valoró al Hijo de Dios en 30 monedas de plata. Esa es la marca de la apostasía. Lo que Juan nos cuenta aquí es algo asombroso. Casi todos están mirando con rabia a una verdadera adoradora, influenciados por Judas. Todos están descalificando este acto de supremo amor y entrega plena que esta humilde dama está haciendo. Judas había logrado su acometido. Y en cierto sentido, Judas no ha muerto. Su filosofía aún abunda mucho en medio del pueblo de Dios. Pero el Espíritu Santo, por medio de Juan, nos descubre cuál era la real intención de Judas. Él estaba furioso porque esta plata que se invirtió en el perfume, que era mucho dinero, no había entrado a las arcas del ministerio de Cristo, de manera que él pudiera sustraer mucha plata para su bolsillo y que el resto no se diera cuenta. Y esto nos muestra el engaño que muchas veces produce nuestro corazón cuando uno quiere justificar actitudes basadas en el puro egoísmo y en los deseos de reconocimiento propio, usando a los pobres u otra necesidad. Pero a pesar de que casi todos la estaban viendo con desaprobación, hubo una mirada que no lo hizo. Y esto fue lo más importante para ella. Versos 7 y 8. Entonces Jesús dijo: déjenla quieta, no la miren así. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús sale en ayuda de esta adoradora genuina frente a la crítica malvada y mezquina de Judas y del resto. Hendrickson dice que la mejor traducción debe ser: déjenla, fue para que pudiera guardarlo para el día de mi sepultura que ella hizo esto. Es decir, siendo que Judas la había criticado por no haber vendido el frasco para dar el dinero supuestamente a los pobres, Jesús le responde: oiga, no, María no se identifica con tu forma de pensar, Judas. María guardó ese dinero con un solo fin: para el día de mi sepultura. Y esto nos muestra algo interesante. María estaba convencida de que Jesús en poco tiempo sería entregado a la muerte. Y ella pensó: esto va a ser algo tan rápido que a lo mejor ni yo, ni los discípulos, ni nadie tendrá tiempo de ir y ungir su cuerpo. Así que ella se anticipa a la muerte y tal vez, previendo la falta de tiempo que tendrían a causa de esa muerte cruel, se adelanta a cumplir con el cuerpo de Cristo, aún estando vivo, el honor que se le daba a los cuerpos de los muertos. Y esto nos muestra que María le debía
tanto, pero tanto al Cristo, le debía su salvación, le debía el retorno de su hermano Lázaro del reino de la muerte, y por ello ella dijo: guardaré esta plata, compraré el ungüento más costoso para el día de la sepultura de mi Señor. No específicamente para el día de la muerte, sino como una preparación para su próxima muerte. Así que ella aprovechó la mejor ocasión. Recuerden, allí estaba Lázaro, su hermano, que había resucitado 4 días luego de la muerte por el poder de Cristo. Simón, que había sido limpiado por Cristo. Los discípulos, que casi todos, exceptuando Judas, habían sido salvados por la gracia de Cristo. Esta era la ocasión más propicia. Ella tenía la intuición de que su maestro pronto iba a ir a la muerte. No conocía todos los detalles, pero esa intimidad que tenía con el maestro le permitió percibirlo. Mateo 26:12 y Marcos 14 afirman que este fue un acto en preparación para la sepultura de Cristo. Quiero que observen aquí algo más. Esto nos muestra que en algunas ocasiones las damas logran comprender más fácil las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué digo esto? Jesús había dicho muchas veces a sus discípulos que él iba a morir pronto, pero ellos no lograron comprenderlo. No obstante, María, tal vez la mejor oyente que tuvo Cristo, la que se deleitaba sentarse a sus pies para aprender de él, comprendió tal vez intuitivamente bien la profecía que Cristo había dado sobre su muerte. Y esta cena era la ocasión perfecta para ungirlo. Ella buscó la oportunidad. Y en ocasiones solamente uno tiene una oportunidad en la vida para un gran acto, y ella dijo: es ahora o nunca. Y efectivamente así fue. Si María hubiese perdido esa oportunidad, ya no la hubiese tenido más, porque al siguiente día, que es el Domingo de Ramos, empieza la semana de pasión de Cristo, terminando con su muerte en cruz. Por eso es que Cristo, en la defensa que da de su adoradora, él dijo: déjenla, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y así ustedes siempre tendrán la oportunidad de servir a los pobres, pero a mí no me tendréis siempre en la tierra previo a mi muerte en la cruz. Esta es una oportunidad única. Este es el momento propicio para que ella me unja, y en este instante lo más propicio para María es que me adore ungiéndome, que usando esa plata para los pobres. Quiero que observen 3 aspectos que nos deja ver Jesús aquí cuando él se refiere a los pobres. 1, aquí se nos deja ver la preocupación que tenía Cristo por los pobres. Y él le dice a la iglesia de todos los tiempos que tenemos muchas oportunidades para hacerle bien a los pobres. Que los pobres estaban en el corazón bondadoso de Cristo, y él nos manda a todos hoy a cuidar de ellos, especialmente de los pobres de nuestra propia congregación. Segundo, Jesús nos muestra que la pobreza existirá siempre. Mientras este mundo esté como está antes de la venida de Cristo, siempre habrá pobres. En estos días nos encontramos previos a
elección presidencial. Debates álgidos se dan por las redes sociales y por todas partes, unos defendiendo el capitalismo, otros el comunismo, y esto es una locura. Pero Cristo lo que nos dice es: no importa el sistema de gobierno que se imponga, ni siquiera la labor que la iglesia esté haciendo, la pobreza existirá siempre. Y los pobres siempre existirán, porque es que hay unos que son más diligentes que otros, hay unos que son más sabios que otros, hay unos que administran mejor los recursos que otros, hay unos que saben aprovechar mejor las oportunidades que otros, y algunos son ricos porque nacieron en cuna de oro, y algunos son ricos porque son ladrones como Judas. Pero sin importar la época, sin importar la nación, sin importar los recursos o el sistema de gobierno, Proverbios capítulo 10 versículo 4 es una verdad universal. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y por sobre todo eso, la voluntad soberana de Dios. Tercero, Jesús nos muestra aquí que el cuidado de los pobres no lo es todo. Hay gastos e inversiones que la iglesia de Cristo debe hacer para el avance de su reino. Inversiones que no se relacionan específicamente con los pobres, como cuando la iglesia tiene que comprar un templo, cuando ella tiene que comprar o adquirir elementos para el funcionamiento de ella misma. No vamos a decir como Judas, esto se debió invertir mejor en los pobres. Cristo dice, tendrá muchas oportunidades de ayudar a los pobres sin dejar de invertir específicamente en el reino de Dios. Juan no nos cuenta, pero Mateo y Marcos nos dicen que Jesús le dio una hermosa promesa a esta acción generosa de la adoración de esta discípula. En Mateo 14:9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aunque Jesús mismo nos dijo que cuando nuestra mano derecha dé algo, que lo hagamos tan silenciosamente que la izquierda no se entere, no obstante, Cristo da una promesa y Él dice que Él tiene presente para siempre los sacrificios y dádivas generosas que damos para su reino. Pero Juan nos muestra en el cuadro una tercera clase de personas: los curiosos. Una respuesta curiosa. Dice en el verso 9: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. En la escena está el adorador real, el que lo entrega todo. Está el cristiano mezquino, y aquí están los curiosos que andan detrás del populismo. Jesús realmente se había vuelto una persona popular en medio del pueblo, y la resurrección de Lázaro, la información empezó a correr en medio de la multitud de peregrinos que ya estaban en Jerusalén, y todos sienten la curiosidad por conocer quién es ese Cristo, y especialmente por ver
a Lázaro. La curiosidad se había despertado. No buscaban a Cristo para adorarlo. No buscaban a Cristo para reconocerlo como su Rey, Mesías y Salvador. No, simplemente deseaban satisfacer la curiosidad. Curiosidad, pero no convicción, y mucho menos adoración. Y en el cuadro Juan nos presenta una cuarta respuesta que se da en torno al Cristo en Betania, y esta es una respuesta asesina. Dicen los versos 10 al verso 11: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta es la cuarta clase, pero es más mala. Por lo menos los que tienen curiosidad, puede que en el ir y ver y conocer la conversión venga. Pero estos no, estos están convencidos de que Jesús resucitó a Lázaro. Están convencidos de que Él está haciendo las obras del Mesías, y no obstante, la respuesta que su corazón incrédulo da es matarlo. Y le suman otra víctima, al pobre Lázaro. La Biblia no nos dice que efectivamente ellos alcanzaron a cumplir ese plan, pero por lo menos en mente estaba matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era el milagro viviente. Lázaro era la prueba fehaciente y más reciente de que Jesús era el Cristo. Ellos pensaban, matamos la prueba y no queda nada, y especialmente porque Lázaro era una contradicción a la doctrina de estos teólogos liberales. Ellos rechazaban la doctrina de la resurrección de los muertos, y siempre que veían a Lázaro, Lázaro sin decirles nada le decía de una forma fehaciente y contundente: su doctrina es errática, su doctrina es del infierno. Yo estuve muerto y resucité. En consecuencia, sí es bíblica la doctrina de la resurrección de los muertos. Así que ellos preferían continuar creyendo una doctrina errónea a pesar de las evidencias contrarias. Preferían cometer un asesinato antes que deponer las armas de su rebeldía y de confesar que estaban equivocados. Y Juan nos dice que algunos aquí creen en Cristo. ¿Creen realmente? No sé. Porque en buena ocasión, cuando Juan nos menciona a muchos que creen en Cristo, luego Cristo no cree en ellos. Luego Cristo les llama hijos del infierno. Y posiblemente esta multitud que cree que al siguiente día va a ir con ramos, con palmas, gritando Hosanna, bendito el Hijo de David, el Viernes Santo van a estar gritando crucifíquenle. Deseo terminar con unas conclusiones que a la misma vez son aplicaciones. El acto central de este texto es la genuina adoración que brotó del corazón de María hacia Cristo. Y quiero que remarquemos algunos aspectos del carácter de esta noble acción, y que al repasar esto, cada uno examine en su alma si su adoración al Cristo tiene esto o no lo tiene. Si su adoración al Cristo se parece más a la de Judas que a la de María. Dios quiera que no. Uno, quiero que observen que la noble acción de esta dama
brotó del agradecimiento, brotó del amor. Y es que el amor es un círculo perfecto. El amor bajó del cielo a la tierra y ella lo recibió. Amor que le manifestó Jesús salvándola, escuchando su oración cuando mandó un mensajero a Cristo que le dijo: he aquí, el que amas está enfermo. Y él vino, no solamente la consoló con la resurrección final de los muertos, sino que la consoló resucitando a su hermano. El amor bajó del cielo y ahora ella desde la tierra eleva su amor hasta el cielo, completando el círculo perfecto. Judas no pudo hacer eso. Judas vio el amor del cielo, experimentó el amor del cielo, pero nunca completó el círculo de su corazón. Nunca brotó una respuesta de amor sincero, genuino, puro y abundante hacia Cristo. Judas tuvo más intimidad con Cristo que la que tuvo María. No obstante, él nunca tuvo esa clase de agradecimiento hacia él. Él continuó siendo hasta su muerte un hombre frío, egoísta, calculador, ladrón, mezquino, hipócrita y por sobre todo desagradecido. María, por el contrario, entendió que cuando el amor baja del cielo, manifestado en salvación y en actos de misericordia, este amor debe devolverse al cielo en actos de suprema adoración y agradecimiento. El cielo habló y dijo: Lázaro, sal fuera. La tierra respondió y lo entregó. Y María dice: el dulce aroma de mi acción debe inundar no solamente esta casa, sino al cielo mismo. Ay del hombre o la mujer que no llega a completar el círculo. Le va a ir peor que a Judas. 2. El carácter de esta noble acción de esta discípulo de Cristo fue único en su comprensión. Jesús, como dije antes, mencionó varias veces que le era necesario ir a la cruz, pero ni sus discípulos más cercanos entendieron esto ni creyeron esto. Pero esta discípula devota lo creyó, lo comprendió y actuó en concordancia. Preparó el cuerpo de Cristo para su muerte y para su sepultura. Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué es lo que los evangelios nos muestran siempre de esta discípula? Ella buscaba el lugar más íntimo de cercanía con Cristo. Ella tenía una intimidad especial con el Verbo enviado desde el cielo y por lo tanto ella tenía más facilidad para creerle. La incredulidad que en ocasiones viene a nuestra mente se debe a nuestra falta de intimidad con Cristo. Tercero, quiero que observen que esa noble acción de esta discípula de Cristo fue regia en su generosidad. La devoción de esta discípula se expresó sin límites. Ella no hizo como Judas, no calculó, no midió, no valoró el alto costo del mismo. Ella quería darse por completo a él y por eso hizo la inversión más alta que ella pudo hacer. Y derramó el aceite, no una parte, todo el aceite lo derramó sobre Cristo, diciéndole: oh Salvador mío,
tú te has dado a mí por completo, yo me doy a ti sin ninguna reserva. Era una entrega total. Su vida le pertenecía al Maestro. Cuarto, quiero que observen que este ungimiento, esta acción fue hermosa no solamente por la generosidad, sino por la oportunidad. Ese era el momento preciso. Allí estaban los frutos del amor de Cristo: Lázaro, Simón, los discípulos, ellas dos. Y allí estaba Cristo a punto de ir a la cruz, a punto de ir a la tumba. Este era el momento oportuno para este gran acto. Y en ocasiones Dios en la vida nos da una oportunidad para hacer un gran acto por el reino de Cristo. No dejemos que esa oportunidad se pase. Y cuarto, ella fue recompensada en su evaluación. Aunque Judas y sus discípulos no la aprobaron, ella recibió la mejor recompensa, la única recompensa que anhela el verdadero Hijo de Dios. Jesús la aprobó, Jesús la recibió, y eso fue más que suficiente. Y debemos recordar hoy: aquel que defendió la causa de la bondadosa María y dijo déjenla, ese se sienta hoy a la diestra de Dios Padre, y Él guarda un libro de memorias de tus grandes actos de entrega y sacrificio para su reino. Se acerca un día en el cual un mundo maravillado verá cómo se dejó constancia en el cielo de cada vaso de agua frío que le diste a un siervo de Cristo, y de cada valioso frasco de ungüento que hiciste, que rompiste, que compraste para Él. Que Dios nos lleve a ser adoradores de la clase de María. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más, porque tu libro, la Biblia, que es profecía segura para nuestra alma, nos ha exhortado, nos ha edificado, nos ha consolado, nos ha retado. Y tú has mostrado aún la mezquindad que en nuestra alma hay, reservando para nosotros algunas cosas que deben ser dadas en plena entrega de adoración a ti. Perdónanos, Dios. En ocasiones ni siquiera deseamos gastar un tiempo de nuestro descanso para estar en comunión contigo, porque pensamos es nuestro merecido descanso. Cuán mezquinos somos con nuestro tiempo, cuán mezquinos somos incluso en tu día santo, Señor. Venimos al culto tarde y deseamos irnos temprano porque tenemos muchas cosas que hacer para nosotros en este día que tú nos dices que te lo demos por completo. Aún somos muy mezquinos, aún no hemos completado el círculo, aún no hemos respondido con amor al amor que ha sido manifestado y derramado desde el cielo. Perdónanos, Dios, y llévanos por medio de esto que hemos aprendido hoy a cultivar un corazón como el de esta discípula tuya. Que todos aquí seamos Marías y que nadie aquí sea Judas. Por favor, ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.